Imagina ser una princesa destinada a la grandeza, con un futuro que muchos envidiarían. Sin embargo, desde el mismo momento en que naciste, una sombra oscura y silenciosa se cernía sobre ti en la sangre que corre por tus venas. Un linaje marcado por secretos, por tradiciones que terminarían siendo tu condena. Esta es la historia de Margarita Teresa de Austria, una princesa española, hija de una de las dinastías más poderosas y a la vez más trágicas de Europa, los Habsburgo. Para comprender el destino que la aguardaba, debemos adentrarnos en el corazón de una familia obsesionada con mantener la pureza de su sangre. Los Habsburgo, desde hacía generaciones, habían establecido una política implacable de matrimonios entre parientes cercanos, tíos con sobrinas, primos con primas, hermanos con hermanas. El poder y la riqueza debían quedarse dentro del linaje, no importaba el costo, pero esa ambición llevaba consigo un precio terrible en enfermedades genéticas, deformidades físicas, mentes afectadas y vidas que se apagaban prematuramente. Margarita Teresa nació en 1651, en un palacio real de Madrid, lleno de lujo y protocolo, pero también de intrigas y silencios dolorosos. Desde el principio, su vida estuvo marcada por la estricta vigilancia de su familia, las expectativas altísimas y una herencia genética peligrosa que poco a poco empezaría a mostrar sus efectos. La niña creció bajo el peso de su apellido y el temor constante de la fragilidad que corría por su sangre. La mandíbula de Habsburgo, esa prominente deformidad facial, era solo la señal más visible de un problema mucho más profundo que afectaba no solo su cuerpo, sino su destino entero. Su padre, Felipe IV de España, y su madre, Mariana de Austria, eran tío y sobrina, una unión común en esa familia, donde el amor personal era eclipsado por la estrategia política y la obsesión por la sangre pura. Esta cercanía consanguínea aumentó exponencialmente los riesgos para sus descendientes. Margarita Teresa, como tantos otros en su árbol genealógico, heredó los efectos de esta endogamia y sufrió las consecuencias físicas y de salud que la acompañarían toda su corta vida. No solo su mandíbula deformada era motivo de preocupación. Margarita Teresa tuvo que enfrentar problemas respiratorios, una salud delicada y un sistema inmunológico débil que la hacía vulnerable a enfermedades que otras princesas de su época podían evitar. Mientras crecía, su fragilidad se hacía más evidente, pero la corona esperaba de ella fortaleza y dignidad. La presión de ser la heredera de una familia que tenía en sus manos el destino de vastos territorios pesaba como una losa sobre sus hombros. A pesar de su juventud, Margarita Teresa comenzó a entender que su vida no sería sencilla. Rodeada de lujos, pero también de restricciones y sacrificios, fue preparada para cumplir un papel clave en las alianzas europeas. A los 15 años, apenas una niña en realidad, fue prometida y casada con Leopoldo y su propio tío, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Un matrimonio que más que una unión de amor, fue un acuerdo político para fortalecer el poder de los Habsburgo, perpetuando el círculo vicioso de la endogamia. La joven princesa viajó a Viena para comenzar una nueva vida, lejos de su hogar, su familia y su infancia truncada. Allí, enfrentó nuevas expectativas, la soledad de un matrimonio sin pasión y la presión constante de dar herederos a un imperio. Su salud, ya frágil, comenzó a resentirse aún más. A pesar de todo, Margarita Teresa mostró una dignidad y fortaleza admirables. Pero la historia tenía otros planes para ella, planes que reflejaban la crueldad de la política y el peso del legado genético que arrastraba. Esta primera parte nos muestra el nacimiento y la infancia de una princesa atrapada en un destino que no eligió, un destino marcado por decisiones tomadas mucho antes que ella y por un linaje que, con tal de conservar el poder, sacrificó a sus propios hijos. La historia de Margarita Teresa es una tragedia que nos invita a reflexionar sobre los costos humanos detrás del brillo y el glamour de la realeza. La vida de Margarita Teresa en la corte de Viena fue un reflejo constante de sacrificio, expectativas y lucha contra su propia fragilidad. Apenas una adolescente, se enfrentó a la dura realidad de un matrimonio con su tío Leopoldo, un hombre de poder cuya vida estaba marcada por la política más fría y calculadora. En ese ambiente rígido y sin afecto, Margarita Teresa tuvo que asumir el rol de esposa y madre. Aunque su cuerpo débil no siempre estuvo a la altura de esas exigencias, los embarazos que sufrió fueron complicados y desgastantes. Su salud, ya frágil, se deterioraba cada vez más con cada intento de dar continuidad
al linaje Habsburgo. La presión de producir un heredero varón era enorme, y la princesa enfrentó el peso de no solo cumplir con sus deberes políticos, sino también de soportar el dolor físico y emocional que le causaba su propio cuerpo. En medio de palacios lujosos y ceremonias grandiosas, Margarita Teresa vivía atrapada en un cuerpo que no respondía, en un destino que le fue impuesto desde su nacimiento. A pesar de estas dificultades, Margarita Teresa logró tener varios hijos, entre ellos María Teresa, que más adelante sería emperatriz. Pero el precio que pagó fue altísimo. Su salud siguió declinando, y en 1673, con apenas 21 años, la princesa murió dejando tras de sí una historia marcada por la tragedia y el sacrificio. Su muerte prematura fue un golpe doloroso para la dinastía, pero también un símbolo del costo humano, de la obsesión por la pureza de sangre. El legado de Margarita Teresa es mucho más que el de una princesa hermosa y frágil. Es el recordatorio oscuro de cómo las tradiciones y ambiciones políticas pueden destruir vidas humanas. Su historia es un testimonio del peligro que representa la endogamia y el incesto en las familias reales. Una práctica que dejó huellas imborrables en generaciones enteras. Fue víctima no solo de su genética, sino también de un sistema que anteponía el poder y la sangre a la salud y la felicidad. Al recordar a Margarita Teresa, debemos entender que detrás de los títulos y la pompa, hay seres humanos que pagaron un precio demasiado alto. Su vida y muerte nos invitan a reflexionar sobre el verdadero costo del poder y los secretos ocultos detrás de la historia oficial. La princesa, que fue prisionera de su propia sangre y de las decisiones de otros, merece ser recordada con la verdad completa, no solo con las imágenes idealizadas de los libros de historia. Los cuadros de Margarita Teresa siguen colgados en museos de todo el mundo, con su vestido de gala, su peinado perfecto, y esa mirada que parece perdida entre el deber y el vacío. Pero detrás del óleo, detrás de los nombres ilustres y los apellidos reales, queda lo que nadie quiso contar: una joven atrapada en una jaula de sangre. No fue libre de elegir a quién amar, no fue libre de decidir sobre su cuerpo, y no fue libre ni siquiera de escapar de un apellido que la marcó hasta los huesos. La endogamia no solo dejó marcas visibles, también sepultó futuros, extinguió linajes, y escribió tragedias como la de Margarita Teresa, con una tinta que ni la historia oficial pudo borrar del todo. Hoy, siglos después, podemos mirar su rostro con otros ojos, no como el de una princesa decorativa más, sino como el de una víctima silenciosa de un sistema brutal, un sistema que disfrazó de nobleza lo que en realidad fue una herida hereditaria y repetida. Porque a veces, la historia no necesita monstruos, solo necesita poder, silencio. Si esta historia te impactó y quieres descubrir más secretos oscuros y verdades olvidadas de la realeza, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros videos. Aquí contamos lo que otros callan, porque la historia real nunca es tan simple como parece.